Muy bien, pues seguimos, vamos al colofón, cierre, ¿no? de este seminario, de este encuentro, de estas encrucijadas, con esta mesa redonda que planteamos, ¿no? El ensayo entre la forma técnica y literaria de la filosofía. Es el cierre, pero quizás sea, como comentaba al principio, el inicio, ¿no? de temas, de planteamientos, de ponernos también un poquito en contacto con nosotros para trabajar también en esta línea. La cuestión es muy amplia, ¿no? Es amplia, abierta, es una mesa redonda que nosotros planteamos no tanto para que nosotros ahora hagamos un speech de lo que entendemos por ensayo, filosofía, sino también para que planteemos un poco temas, preguntas y a partir de ahí un poco el debate con vosotros, con los asistentes y, como digo, tarea abierta para proseguir. Estamos aquí casi los representantes de la Cátedra Ortega, o sea que poca presentación. Os comento brevemente, ¿no? Por mi parte, y luego ya enseguida doy la palabra tanto a Noé, quizá primero, y luego a Pepe. Claro, plantearse la cuestión del ensayo, ¿no? Como planteábamos en el título, ensayo entre la forma técnica y literaria de la filosofía. Es también plantearse hoy en día cómo estamos escribiendo la filosofía, cómo se escribe la filosofía, la escritura de la filosofía. Claro, si echamos una vista atrás y hacemos una visión histórica de cómo se ha escrito la filosofía, vamos a encontrar estilos muy variopintos, desde empezando Sócrates, el tema de la escritura, que no escribe, Platón, Aristóteles, tratados medievales, tipo cartas, tipo ensayos de manera diferente, tipo lo que pueden ser ya ensayos más trabajos más sistemáticos. Es decir, la variedad de estilos es enorme, la variedad de escritura de la filosofía. Claro, yo me preguntaría así de entrada, y lo lanzo como pregunta, si el ensayo es una forma de hacer filosofía, o es una forma de presentar la filosofía, es una forma de divulgar la filosofía, o es otra cosa. ¿Qué es lo propio del ensayo como tal? Exigimos y decimos que la filosofía tiene que ser, algunos, sistemática. En el caso de Ortega siempre se está persiguiendo. ¿Y dónde está el sistema de Ortega? El sistema, este libro responde al sistema. Esa es una cuestión presente, que cuando planteamos la cuestión del ensayo sigue saliendo. También sería interesante ver cómo se hace hoy en día, ¿no? la filosofía realmente. Se hace en la academia, a nivel académico, con este tipo de investigaciones a partir de impactos, a partir de índices de revistas, o la filosofía se hace hoy en día también en el periódico o en otro tipo de escritos que llamaríamos escritos más ensayísticos, más en el ensayo. Quizá, por ir a un concepto orteguiano, si hablamos del ensayo filosófico, en el ensayo filosófico estaríamos necesariamente atribuyéndonos o dando o planteando una perspectiva, ¿no? del autor, de su visión del mundo, de su cosmovisión. Pero ¿es la filosofía como tal, como tarea, una perspectiva o no tiene que ser algo más? No tiene, por decirlo también con Ortega, una articulación de perspectivas. ¿Nos podemos quedar en el ensayo? Quizás sí, quizás no. Yo tendría razones para decir que sí y para decir que no. Y claro, cuando uno va a la Real Academia y escucha, lee la definición de ensayo, dice, ensayo es, la definición tal cual, es el escrito en el que el autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar aparato erudito. Y se le define como un género literario. Género literario. Es un género literario sin erudición. ¿Es la filosofía un género literario? Yo diría que en parte sí, en parte no. La pretensión no es meramente literaria, la pretensión es otra, ¿no? La pretensión es de alcanzar, de buscar, de construir, de configurar, como queramos decir la verdad. Por tanto, quizá no. Claro, y el ensayo puede ser de muchos tipos, argumentativo, descriptivo, narrativo, puede ser persuasivo. Quizá con el ensayo estamos haciendo algo distinto, complementario a la propia tarea filosófica. ¿Es el ensayo la manera de hacer filosofía? Sí, es una manera. Quizá también pueda ser, lo digo aquí en este contexto también, planteándolo de manera internacional, algo que se ha hecho bien en España, es decir, que lo hemos hecho bien en España. Quizá como un mal menor, como no hemos tenido, entre comillas, gran filosofía, la filosofía ha estado en los márgenes, ha estado en la literatura, ha estado acercándonos a ese género literario, ¿no? Y a lo mejor hemos hecho del mal menor y hemos hecho de la necesidad una virtud.
¿Dónde se mueve la filosofía? ¿Cómo hacemos filosofía hoy en día? Antes, planteándome también esta cuestión, veía aquí a los 3 últimos decanos que hemos conocido: Manolo Fraijó, Jacinto Rivera de Rosales y Jesús Zamora. En principio diría que ninguno de ellos se ha dedicado al ensayo, es decir, han trabajado la filosofía de una manera académica, salvo el último, salvo Jesús Zamora, que sí ha hecho ensayo, ha publicado ensayo filosófico, pero totalmente distinto a lo que es su trabajo académico, como filósofo académico. ¿Dónde se mueve el ensayo? El ensayo es un útil, un instrumento, es divulgación. Dejo las preguntas planteadas, dejo el tema abierto, al que hay que seguir dándole vueltas. Le paso la palabra a Noé. Muy bien, bueno, pues muy brevemente también, en primer lugar, bueno, agradecer a todos los presentes y, como dice Tomás, es la última mesa, pero realmente esperamos que sea el inicio para seguir trabajando, colaborando, ¿no? Y pensando estos temas. Claro, un poco en la línea de Tomás, muy brevemente voy a lanzar alguna pregunta más que respuestas, ¿no? Para que podamos dialogar tanto en la mesa como con los asistentes. Claro, esta distinción entre forma técnica y forma literaria a mí me parecía muy importante y muy interesante justo en mi tesis, que fue sobre la ética de Ortega. Para mí fue muy importante un texto que casi siempre lo comento, que es un texto de 1918, que Ortega tituló Discurso para la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y justamente al inicio de ese texto dice lo siguiente. Voy a recordar este comienzo porque ahí dice Ortega lo siguiente, dice, un texto, por cierto, que Ortega no leyó, porque al final no llegó a ser miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pero sí que preparó el discurso, ¿no? Y dice allí lo siguiente, dice, no he de desaprovechar la ocasión que me ofrecéis, y aún perdonadme si al aprovecharla friso en la crueldad. Pero es tan insólita, quien se ocupa de asuntos filosóficos en nuestro país está condenado a no poder hablar de ellos casi nunca en la única forma satisfactoria, que es la forma técnica. Muy raro es que haya un público, siquiera reducido, al cual interesen los problemas verdaderamente científicos de la filosofía y que a la vez goce de preparación suficiente para seguir el hilo de un discurso conciso, abstracto, riguroso. Por eso se ve en España obligado el cultivador de la filosofía a usar de ella, por así decirlo, subrepticiamente, larvando el puro razonamiento con el antifaz de la disertación literaria o la homilía política. Pero como comprenderéis, a la larga se hace enojosa esta forzosidad de ejercitar siempre la filosofía bajo las precauciones y cautelas propias a un contrabando. Es decir, ¿qué entiende aquí Ortega en el año 18 por filosofía técnica? Yo creo que es la fenomenología. No voy a entrar a desarrollar esto, lo dejo simplemente lanzado como hipótesis, como tesis. Bueno, que he intentado mostrar en otros trabajos, en la línea de Javier San Martín, de Tomás. Y entonces, claro, sencillamente plantear, ¿no? Si esta distinción entre forma técnica y forma literaria, si la consideráis pertinente, si no, ¿qué se podría entender por forma técnica de hacer filosofía? En vuestra opinión, entendiendo también, o preguntando también qué se entiende por filosofía. En fin, son cuestiones que a mí sí que me interesan y me gustaría compartir y hablar sobre ellas. Así que lo puedo dejar aquí. Y le damos la palabra a Pepe. Bueno, pues aprovecho esta segunda oportunidad, primero para dar las gracias a Ricardo y a Rafael y a vosotros que nos acogéis en la UNED, porque no lo hice, creo que lancé al ruedo como maletilla, sin hacer las necesarias introducciones. Bueno, realmente yo no había reparado en que el tema de esta mesa redonda era la cuestión del ensayo en filosofía. Pero ya que antes se ha hablado de Nicole, Nicole tiene un ensayo muy potente intelectualmente, que se llama algo así como el ensayo sobre el ensayo y la filosofía hispánica o algo así, ¿no? Dentro de la filosofía hispánica. Sobre el ensayo dentro de la filosofía hispánica. Bueno, ahí Nicole
efectivamente plantea con todo rigor que la filosofía en lengua española ha sido un desastre por culpa de Ortega. Voy a simplificar mucho, ¿vale? Y Ortega, bueno, por supuesto, de alguno de Ortega, de tener de Pelayo si quieres, ¿no? O sea, completamente de acuerdo. Pero vamos, me focalizo en Ortega por una razón muy sencilla, porque Ortega ha pretendido hacer filosofía sistemática y Unamuno nunca. Por eso la focalización en Ortega. Pero vamos, que aceptó la corrección de buen grado. Entonces decía que Nicole subraya como una desgracia para la filosofía de lengua española la influencia de Ortega. Yo simplemente subrayo este dato para ir al hecho de que el propio Nicole, que intenta hacer una filosofía sistemática, está sometido a tensiones parecidas o análogas a las mismas tensiones que Gauss teorizó con mucho cuidado, porque se simplifica, alguien lo ha comentado antes, se simplifica que Gauss es un relativista, es un historicista, etc. Nicole no tiene razón en eso, porque en el discurso de filosofía, un texto fundamental para entender a Gauss, tenemos que Gauss distingue dos dimensiones de la filosofía, la que llama dimensión fenomenológica y la que llama dimensión metafísica. Y dice, de la dimensión metafísica, Kant dijo la última palabra y él, con muchas gracias, se declara rekantiano. O sea que lo dice así literalmente. En lo que respecta a la cuestión fenomenológica, él cree que la filosofía puede aspirar a ser una ciencia estricta, en clave husserliana. ¿De acuerdo? O sea, que este es el dilema al que yo creo que tampoco escapa Nicole por cosas que tú has sugerido en tu intervención, Guillermo, si es que te he entendido bien. Pero efectivamente Nicole teoriza una posición de carácter universalista, etcétera, etcétera. ¿Tiene razón Nicole a la hora de criticar a Ortega su fracaso en el sistema? ¿Tiene razón Gauss a la hora de hacerle el mismo reproche, incluso más acerbo, más amargo, que le hace Gauss a Ortega? Pues yo no estoy muy seguro. La cuestión me parece extraordinariamente compleja. Vamos a dejar de lado la cuestión biográfica, es decir, si realmente Ortega, la guerra civil le pilla en un momento, digámoslo así, especialmente delicado a la hora de elaborar su sistema filosófico, que estaba armando la leyenda esa de que había dos libros, Aurora de la razón histórica y El hombre de la gente, que contenía el sistema de Ortega. Bueno, dejemos eso de lado, porque tiene bastante de leyenda, me parece a mí. Ahora, donde voy a parar es a lo siguiente. Hemos reparado en que los dos grandes filósofos del siglo XX, Martin Heidegger y Wittgenstein, intentan hacer una primera obra de carácter sistemático del tiempo, en un sentido flexible de la palabra sistemático, y tractatus lógicos filosóficos. Y ambos corrigen enérgicamente su primera filosofía y denuncian que esa pretensión de fundamentación y de sistematización ha pasado a la historia. Lo mismo le pudo pasar a Ortega, ¿no? Es decir, que cuando Ortega se puso en serio a pensar en su sistema, se encontró con que solo faltando. Es muy interesante las críticas en prólogo para alemanes que dirige a Hegel y a los idealistas, etcétera. Solo faltando a la veracidad filosófica se puede construir un sistema. Eso es lo que viene a decir. Lo que viene a decir que ese juicio se le puede aplicar al propio Ortega, bueno, sería discutible. Bueno, aquí cierro el paréntesis sobre la cuestión de Ortega. ¿Dónde estamos nosotros? Pues nosotros estamos en que el ensayo es la única forma factible de hacer filosofía. Yo por lo menos lo veo así de claro. Es decir, que sin embargo, desde un punto de vista metodológico, etcétera, esa forma de hacer ensayo tenga la ambición, tenga la tensión hacia una ciencia estricta y veraz, pues yo supongo que sí, que eso es perfectamente compatible entre la forma de ensayo, que es la que ha quedado. Pensad, por ejemplo, también en Lukács, que prácticamente hace un ensayo sobre el ensayo en términos casi contemporáneos al texto de Ortega de Meditaciones del Quijote, ¿no? Si tenemos en cuenta todo el panorama de la filosofía europea,
Pensemos también en la forma de trabajar de los pragmatistas americanos, don Richard Rorty. Pues yo creo que lo que encontramos es que efectivamente la filosofía se da como ensayo, salvo que entre el sistema y el ensayo que queda en medio, el tratado. Queda en medio el tratado. Y el tratado, pero el tratado es un género filosófico o es un género académico. Yo hago esta pregunta porque es posible que la filosofía, desde siempre, desde Sócrates, incluso desde los presocráticos, haya sido siempre la tensión interna entre la urgencia del ensayo para comunicar a la comunidad las ideas y la pretensión fundamentadora del sistema. Y entre medias está, desde que la Edad Media se crean las universidades, está la necesidad de los tratados para transmitir el saber. Pero eso pertenece, como Ortega dice muy bien en el Breyer, eso pertenece a la filosofía como institución social, no a la filosofía como acción humana, como necesidad humana. O sea que, bueno, yo aquí lo dejo. Eso es, hemos planteado así preguntas y tal, el debate entre nosotros y sobre todo también vosotros, sí. Pues hay seguramente un filósofo importante en ese sentido, que es Adorno. Adorno es el ejemplo más importante de un filósofo que quiso ser de alguna forma sistemático, pero no lo fue. Y tuvo varias actuaciones. El ensayo, por ejemplo, en notas de literatura, pues, y el Brisman nos dio ejemplos de ensayos filosóficos en la tradición alemana, pero comunitistas. En la estética, en la teoría estética, un ejemplo de teoría estética con tensión sistemática, sin ser sistemática, y en sus seminarios y lecciones que se publicaron en Surkamp y luego se han traducido en Argentina al castellano, y en Italia se ha traducido poco, pero algo se ha traducido. Otra forma de tensión sistemática que no llega a ser un sistema en el sentido hegeliano de la palabra, pero sí que es un buen botón de muestra desde el punto de vista muy específico de cómo se podría hacer, quizás de otra forma, por respecto a Adorno, pues filosofía, con esta tensión que se llama Pepe, pero también Tomás, y en cierta medida también Noel. O sea, y yo creo que no estaría mal contrarrestar las exigencias actuales también con el ejemplo de Doniano, no tanto por sus contenidos específicos, sino por su forma y por su... Una pregunta de la Rica sigue. No, claro. Es un filósofo sistemático. Pero, si puedo decir, Sí, un poco, a ver, la dicotomía, tal y como, claro, ha sido muy breve para dar paso, pero la dicotomía yo no creo que sea tanto entre ensayo-sistema o ensayo y tratado, sino entre forma técnica y forma literaria. Entonces, puede haber un tratado que esté desarrollado en forma técnica o en forma literaria. ¿Qué tres pinceladas, qué tres adjetivos utiliza aquí Ortega? Un discurso conciso, abstracto y riguroso. Eso sería una forma técnica, en principio, contrapuesta a la forma literaria o a la homilía política. Es decir, que puede haber un ensayo también desarrollado en la forma técnica. ¿Qué se entiende por forma técnica? Un poco más allá de esos tres adjetivos. Él lo desarrolla en este discurso y en otros sitios. Por ejemplo, un concepto clave es para él intuición. Es decir, de las palabras y los conceptos a la intuición, a la vivencia en primera persona que podemos compartir con el otro, etcétera, etcétera. Eso es una forma sistemática, rigurosa, concisa de hacer filosofía. Otra más hiperbólica, más literaria, más... Yo creo que ahí está la contraposición, no entre ensayo, ¿no?, y tratado, o no sistemático, porque puede haber un ensayo que sea sistemático. La cuestión es la forma rigurosa, técnica o la forma literaria. Yo creo que esa es la contraposición que plantea Ortega. Es la misma que Gauss. Es exactamente la misma que plantea Gauss, con la contraposición entre la filosofía entendida como fenomenología y como metafísica. Entendida como construcción de visiones del mundo. Que es
Es exactamente la misma, porque construir una visión del mundo, evidentemente vas a tener que recurrir, por ejemplo, como hace el propio Gauss, vas a tener que recurrir a leer el discurso del método junto al Quijote de Cervantes o junto a alguna obra de teatro de Shakespeare, ¿no? Y ahí también podría haber sistematicidad. Sí, Claro, sí. es tendiablemente complicado, porque tiene muchas entradas la cosa. Sí, hay una palabra así. No sé si Guillermo que habías levantado la mano y Ed. Justamente podríamos historicizar un poquillo esto. Sí, Es sí, decir, sí. que también o sea, hay cortes, hay periodos, hay modas, hay pues la necesidad de la recepción, es decir, de hacerse entender como lo Pues eso es, la ok. cita que leía anteriormente. Y Ortega hablaba también de la barbarie del especialismo. Entonces, a lo largo del siglo XX me parece que también hay un corte en la profesionalización de la filosofía desde el siglo XIX, y esto pues empuja a los que la practican a mostrar que son especialistas de la disciplina al pues manipular un lenguaje pues de la capilla y casi para no hacerse entender, para marcar su pertenencia a este gremio. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, que el ensayo no es una forma que no haya evolucionado en el tiempo y que se ha practicado de la misma forma desde Platón hasta ahora. nuestros días. Y hoy en día, pues un filósofo de oficio, de gremio, va a publicar un ensayo pues destinado al público general pues, por otros motivos, para llegar justamente a la plaza pública, pues para ganar dinero. Y hay un sinfín de motivos ahí que entran y no solo la pura preocupación por desarrollar sistemas. O sea, lo veo como hay historiadora también, que siempre hay que considerar estos aspectos que influyen en la forma, claramente. Pero quizá también sería la cuestión de alguien que hace sistema o que busca sistema, cómo, o es, en ese sentido también es más académico, cómo es posible luego que pueda dar el salto, el paso también a ese nivel de comunicación, de divulgación, siendo riguroso. Siendo riguroso, es decir, ¿y qué tipo de rigor? Eliminamos lo erudito, eliminamos la cita, pero no quiere decir que no vas a ser, entre comillas, serio, riguroso, y eso se puede hacer. Sí, y también hay un implícito ahí de que una forma literaria no va a tener rigor. Claro, eso y es. siento, porque hay mucho rigor en la literatura. En la literatura, sí. Para llegar a la metáfora justa hay que tener mucho rigor y mucho trabajo. Eso es. Pulir Y cuando hablamos de sistema, ¿qué estamos entendiendo ahí también por sistema? A lo mejor el propio concepto de sistema cambia. Ser sistemático, responder, hacer sistema, no es simplemente a lo mejor el sistema racionalista, hegeliano, kantiano, tal. Es decir, a lo mejor el sistema, a lo mejor estamos siendo muy sistemáticos, dicho así, va a sonar fuerte, pero bueno, siendo poéticos. Porque lo pide a lo mejor la cosa misma, ser de esa manera. Había varias, sí. Sí, Guillermo. El porqué de una apertura de la expresión filosófica a otro tipo de expresiones que pudiera eliminar la cuestión del ensayo. Y se mencionó, por ejemplo, bueno, ya que es un año, está la apertura de un auto, está García Vaca, bueno, ahora que se mencionó José Gauss. Sí, o sea, esa distinción es importante para el uso fenomenológico de la filosofía en contraposición con nuestra física de la inteligencia. Todo eso se refleja mucho, por ejemplo, en el último curso de José Gauss, Historia de la Sociedad del Mundo, donde toda la filosofía de la expresión se desarrolla de la filosofía está puesta al servicio de una descripción de la génesis histórica de la idea del mundo desde sus expresiones literarias, científicas y filosóficas. ¿Esto cómo se logra? Una, poniendo límites estrictos a la expresión filosófica, y otra, desarrollando el por qué se entrecruzan esas expresiones. Literarias, acá se ocupa de las obras literarias más importantes de cada época, y científicas, ¿no? O sea,
este problema hay que plantearlo, porque entonces podemos entender, claro, hay que hacer la distinción entre forma literaria y forma técnica, pero ¿por qué se reclama una otra? ¿Por qué se implementa esta otra? Es una cuestión que se debe anteceder a eso. Sí. Y bueno, a Ricardo le interesa mucho García Vaca, altamente formado en ciencia, Sí, que hace una historia literaria de la filosofía. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? Sí. Ricardo y luego Rafael. Yo diría, bueno, que la literatura, simplificando muchísimo, la literatura es la fatalidad y la bendición que tiene la filosofía en España. Ambas cosas. Es decir, que así como decía Bergson, que la característica de la filosofía francesa es trabajar una lengua natural. Siempre me ha fascinado esta historia de la lengua natural, es una especie de abstracción, un ente así que está ahí, no sale de la lengua francesa. Pues yo creo que el problema es que en España, pues la plastilina, vamos a decirlo así, que los filósofos van a utilizar, lo quieran o no, por eso hablo un poco de fatalidad, lo quieran o no, no es una lengua natural, sino es una lengua ya pretrabajada, preformateada, poética y literariamente. Y, por ejemplo, el caso de García Vaca me parece llamativo, porque, bueno, yo ayer mencionaba el caso de Larrea, o de Gómez de Villano, o el de Alberto Farín, que habían sido poetas. Pero, por ejemplo, García Vaca, lo que hace al principio es realmente un tecnicismo alucinante. O sea, pienso en un autor bastante contemporáneo que me parece es evidentemente Marc-Ricci, ¿no? Pues cuando uno lee un libro de Marc-Ricci, pues habiendo tenido el doctorado en filosofía, a las 40 o 50 páginas está prácticamente sudando, ¿no? Yo lo he traducido. Del grado de tecnicismo. O sea, García Vaca lo que hace en catalán, por cierto, y en castellano, de lógica, y luego todo el bagaje escolástico, muy pesado que tiene. Luego de repente hace 9 filósofos, que me parece que es el último, y ahí se desata en plan post-barroco. Claro, y luego cuando va a hacer otros libros, el tema barroco va a ser muy importante en García Vaca. No sé, qué curioso que una persona que quiera hacer algo hipertecnicista, al principio, luego se desata, se suelta el pelo y vuelve a un río subterráneo, que por cierto también Cardín lo retoma, este río subterráneo, para lo bueno y a mi modo de entender para lo malísimo, que es esa especie de barroquismo que hay en las venas del hispano, del gentígrado, por así decirlo. Porque es un poco... Sí. Bueno, me gustaría decir algo, pero Sí, Rafael levanta la tiene mano. palabra. Bueno, eso primero para un poco igualar, ¿no? Pues desde Alemania supongo que piensan que los filósofos franceses son todos literatos, ¿no? Bueno, que hay un tropismo literario también, que son también escritores que trabajan sobre literatura, que tienen esas actividades. Claro, eso lo piensan que en España no se hace filosofía, se hace ensayo. Sí, Ahí está. Lo que apareció como una fatalidad para el Ortega de entonces, luego con el cambio de paradigma borgiano y todo, que promueve el contrabando, que promueve todo esto, pues se invierte la axiología, ¿no? De esta ya no hay frustración, bueno, en la contemporaneidad. Lo otro es, no sé si hay que remontarnos al primer Wittgenstein, pero en un momento dado, entre el decir y el mostrar, se articula algo y la enunciación le toma un poco de relevo al enunciado. Eso, si se quiere acatar al paradigma de la institución del sujeto de maîtrise cartesien, y hay que un poco juntar el acto con la palabra o con la abdicación de cierto dominio de la palabra. Eso sí, hay parajes muy controlados y esto comentamos de Zambrano al final, que parece un poco liberarlo todo respecto a lo que podría entenderse del gesto filosófico, es decir, de la forma de la enunciación filosófica. Pero creo que el postulado, bueno, en Francia con exceso, con
sí, con fracasos, pero de los Derrida y compañía es esto, es postular que hay un relevo posible de la enunciación sobre el enunciado, del gesto filosófico sobre el contenido. Y eso para dignificar la forma de ensayo, creo, y comparar un poco Francia y España y dignificar la producción filosófica de España, que me parece muy hermosa, también es algo que considerar. Sí, perfecto. Sí. Yo, volviendo a la cuestión, al dilema ese que Noé ha vuelto a plantear entre una filosofía técnica y una filosofía literaria, vamos a dar una vuelta haciendo un poco de historia del siglo XX. Las dos filosofías que triunfan en España en el momento de la transición, en Francia menos, en Alemania en cierto modo también, en México asombrosamente idéntico al caso español, es el marxismo y la filosofía analítica. ¿Qué tienen en común estas dos filosofías? Cientificidad. Que se reclaman científicas. Se reclaman científicas y eso opaca a la fenomenología. Eso opaca al existencialismo que ya efectivamente, además podemos meter a los franceses y a los sí, pero es distinto con respecto. La lingüística no es científica, La lingüística es cotidianamente científica. Y la antropología de los científica, ¿cómo pensar? Pero no es lo mismo que lo analice con cuidado. No es lo mismo que la no, hay diferencia. Y los marxistas tienen una idea muy clara, uno, la ciencia natural, y los otros, el materialismo histórico, una idea clausurada, una idea cerrada de que hay que entender por ciencia. La crítica de Adorno al marxismo tradicional justamente se basará en dialéctica negativa, en ese cierre categorial que hace el marxismo. Bueno, ¿a dónde voy a parar? Voy a parar a que digamos, esa herencia, cuando eso se hunde, por las razones que sean, que nos llevaría mucho tiempo hablar de ello, cuando eso se hunde, la fenomenología no sale de rositas, como tú pretendes. Sí sale, sí sale. No, lo que sale de rositas es la posmodernidad. Lo que sale es la posmodernidad. Y la ciencia dura que San Martín y tú defendéis, pues la defendéis como un acto de fe. Y a mí me merece todo el respeto. Una metáfora, ¿no? Claro, Una metáfora. pero no creo que en términos de poshistoria, es decir, en términos de siglo XXI, podamos decir que la posmodernidad, con todos los errores que ustedes quieran que le apuntemos y le reconozcamos, la posmodernidad no llegó para irse, llegó para quedarse. A mí eso me parece, la multiplicidad de los discursos. ¿Quién manda en el discurso ahora? Pues Foucault, gente así. Y siempre con un apellido detrás. Y el apellido detrás es pluralista. Hablar de fenomenología, pluralista. Hermenéutica, pluralista. Filosofía analítica, pluralista. Todo. Si puedo, Por alusiones. sobre alusiones. Claro, a ver, técnica no significa tecnicismo, porque aquí ya estamos entonces de alguna manera casi parodiando, tergiversando el término. Técnica tiene que ver con el método que cada filosofía asuma, porque claro, estamos hablando de filosofía, claro, cada filosofía es diferente, cada filosofía asume un método. Ortega, el método que asume aquí es el método fenomenológico, y eso tiene implicaciones, claro. Él habla de problemas verdaderamente científicos de la filosofía. Habrá que ver qué entiende aquí Ortega por científico, que no es lo que entiende el marxismo, que no es lo que entienden otras corrientes. Entonces, claro, esto sería largo, digamos, de explicar. En todo caso, cuando se contrapone filosofía técnica a filosofía literaria, un buen ejemplo sería a lo mejor el de la metáfora. O pensando otro ejemplo, ¿qué es conocimiento? La definición clásica. Es una creencia verdadera, justificada. Hablando de San Martín, ayer terminó el libro Creencia y Realidad de 700 páginas para ver qué es la creencia. ¿Qué es una creencia? Porque en el propio Ortega hay una contradicción entre las dos nociones de creencia. En la primera navegación y en la segunda. Es decir, las creencias pueden fenecer o no pueden fenecer. Las creencias son sociales o son individuales. Según se diga una cosa u otra. Para aclarar esa cuestión no hace falta tecnicismos. Hay que acudir justamente a la experiencia de cada uno de nosotros que creemos y creemos en diferentes cosas,
Y hay creencias que pueden fenecer, creencias que no. Y eso es la forma técnica, es justamente acudir a la experiencia de cada uno, por eso es fenomenología, y luego corroborarla o desmentirla en ese diálogo intersubjetivo. Es decir, técnico aquí significa exactamente eso, no es tecnicismo, tampoco tiene por qué ser sistemático, puede ser un ensayo técnico en este sentido que acabo de decir y no necesariamente sistemático y no necesariamente un tratado. Y eso se contrapone justamente a la metáfora, porque la metáfora hace justamente lo contrario. Y la metáfora puede ser, y Ortega es un genio de la metáfora, pero también hay metáforas muy traicioneras. Bueno, yo disiento de que Ortega, de un modo o de otro, sea fenomenólogo. O sea, si Ortega hubiese hecho una especie de meditaciones del Quijote a no ser tiempo, mucho más técnico, no se hubiera enterado nada. Si hace meditaciones del Quijote, y a mi modo de entender, no es equivalente en absoluto a ser y tiempo o a tratar en absoluto. No. Porque es un ensayo. Y por eso. Es un ensayo lo que... Y nosotros Ortega tiene la necesidad de hacer otra cosa. No hay ciencia, en esa pintura razón, no hay ciencia, o apenas hay una ciencia desarrollada digna de ese nombre, eso tiene la famosa idea de clasicismo en Ortega. Tiene totalmente razón. No hay ciencia, por lo tanto, la gente joven, los jóvenes a los que quiera dirigirse, ellos que han leído literatura, no han leído ni Heisenberg ni Einstein, han leído literatura. La plastilina que coge Ortega es una plastilina literaria, lo siento mucho, de fenomenológica. A mi modo de entender, de sistemática no tiene nada. En el año 14. Sí tiene. Luego ya podemos hablar en otro sentido y ahí estaría más de acuerdo con vosotros. En el año 14, contrariamente a lo que mitificó María las meditaciones del Quijote, lo siento, es un ensayo literario que tenga intuiciones presistemáticas, por supuesto, pero si María dice lo contrario. se dice por nada de Alemania, la preocupación de los jóvenes por Alemania. En el tratados tampoco. Pero ese libro, de hecho, es muy difícil traducir, porque en Francia, ¿qué importa en francés las preocupaciones de Ortega por España? Pero Ricardo, muy brevemente, ya me callo porque no quiero acaparar la palabra. Claro, ahí digamos, el error yo creo, en este caso de tu planteamiento, es pensar que para hacer fenomenología hay que escribir sistemáticamente o escribir como ser y tiempo. Y es justo lo que estoy diciendo que no, que en Meditaciones del Quijote hay mucha fenomenología. Pero Marías no decía que Ortega hiciera fenomenología en el 14, justo lo contrario. Si él ve en el ensayo de estética del 14 la primera superación de la fenomenología, dice lo contrario. Es decir, y también te digo que hay mucho trabajo sobre Ortega y la fenomenología para decir así, hombre, que eso tendría mucho que discutir. Sí, pero en el 14 la plastilina esa la que comentas como una buena metáfora, yo creo que le da forma a esa plastilina con temas fenomenológicos, con categorías fenomenológicas. Cuando habla, por ejemplo, de concepto, idea y tal, sí. ¿No? Del 16. El 15, sí. Pero eso no lo publican en el 16. No, eso no lo publica nunca. No lo publica nunca. Y eso sí que tiene una vuelta sistemática y técnica. Claro, pero las lecciones, lo mismo que las lecciones que dan en Argentina. En el 17, las lecciones que dan en Argentina, que ahora las conocemos, porque las salieron en obras completas, son de un extraordinario tecnicismo. O sea, que es lo que el 18 Ortega quiere demostrar. Lo que Ortega quiere demostrar es que él es un filósofo alemán que controla toda la literatura filosófica alemana y puede subir y bajar, ir a la izquierda y ir a la derecha. ¿Y por qué no publica las investigaciones psicológicas? Porque no le da la gana. Eso es, hace a veces o no te cita o tal, es decir, en Meditaciones del Quijote está utilizando la palabra concepto de una manera muy técnica, muy fenomenológica. No la fenomenología en concreto de Husserl, sino la de un discípulo de Husserl que es Wittgenstein. El concepto, claro, no lo entienden. Y tú lees el concepto y tal, pero él lo utiliza. Él lo utiliza esos términos y bueno, para darle. Si no hay palabras pedidas. Yo voy entonces a y vamos a ir cerrando un poquito porque ya. Corregir a Noé en una cosa muy puntual. Ortega no se contradice. Ortega tiene una idea de creencia en el año 16-17 y otra en el año 35. O sea, decir que tú pongas en un libro, o San Martín ponga en un libro la idea del 17 y
y al lado la idea del 35, ven, se contradice. Faltará lo más elemental del método histórico fenomenológico. O sea, no se contradice para nada. Él abandona una idea gnoseológica, estricta, fenomenológica de creencia y adopta una idea ontológica, para ser entendido mejor, una idea. La creencia es una cosa de la realidad. En el año 35, cuando manda a Alemania su ensayo Ideas y Creencias. Una cosa que genera la realidad histórica. No es idea, es cosa. Eso es lo que dice Ortega, ¿vale? Otra cosa es cómo se le interpreta. Pero lo que dice Ortega es eso. Por tanto, no hay contradicción. Y en cuanto a concepto y metáfora, Ortega, progresivamente, conforme él desarrolla su razón histórica, subraya que quien no haya visto que la frontera entre el concepto y la metáfora es una frontera bastante borrosa, es decir, que dice en Rebelión de las Masas, todo concepto va montado sobre una ironía, porque nunca da lo que promete. Quien no haya entendido que un concepto va montado sobre una ironía, es decir, que se refiere oblicuamente siempre a su objeto, no sabe qué es un concepto. ¿De acuerdo? Porque concepto y metáfora son primas hermanas en las tareas filosóficas, y eso lo sabe todo el mundo. O sea que la pretensión fenomenológica de decir hasta aquí los conceptos, hasta aquí las metáforas, me parece a mí harto discutible. Por no hablar luego de los hermeneutas, que yo creo que estarían más de acuerdo con Ortega que con ellos. Un poco nietzscheano, Ortega. Es muy nietzscheano. Claro, Nietzscheano. muy nietzscheano, claro. Bueno, Claro, muy nietzscheano. En Rebelión de las Masas. Si quieres te puedo buscar exactamente. No, brevemente. muy brevemente. Y dejamos emplazados para varios encuentros, Para varios congresos. varios- Va a haber esto, a ver. Claro, a ver, la contradicción estaría en lo que llama Javier la tradición de los ejemplos. Ahí está la contradicción, porque si tú pones un ejemplo de creencia como que los muros son impenetrables o que la calle sigue fuera, mientras yo estoy aquí y contamos con esa creencia es social. Esa creencia puede fenecer como puede fenecer la creencia en Cristo. Son iguales ambas creencias. Pues si no son iguales, los ejemplos que está poniendo Ortega se están contradiciendo con la teoría que está exponiendo. Esa es la cuestión. Entonces, los ejemplos y las metáforas, por supuesto, que no son conceptos, pero tienen que siempre que estar, digamos, en un camino de ida y vuelta. Si no, estamos en un discurso exactamente metafórico, literario, hiperbólico. Pues bueno, no sé, a mí se me ocurren muchos ejemplos de ese tipo de discursos, como que los conceptos, pues claro, el concepto, el logo griego, pues crea una objetivación y eso es violencia metafísica frente al otro. Esa tesis, por ejemplo, tan zambraniana, por otro lado, y no solo de Zambrano, ¿qué respaldo tiene en la realidad? ¿Qué respaldo tiene en la experiencia? Si no le pedimos ese respaldo en la experiencia, pues nada, desarrollamos ensayos, literatura, todo lo que queramos, pero muy libremente y flotando en el vacío, ¿no? Entonces, que es muy interesante la metáfora, pero el método fenomenológico yo creo que tiene que estar, y lo dice el propio Ortega, no lo digo yo, lo dice el propio Ortega. No le voy a comentar una cosa. Ortega se adelantó a Husserl con el concepto de experiencia de vida. Es decir, antes de que hablara Husserl de Lebenswelt, Ortega ya había descubierto que en la vida humana había pensamiento de suyo, no pensamiento de la subjetividad, no del sujeto, sino la vida misma pensaba, en cierto modo. Ya sé que esto no sé cómo se puede comer así, pero la idea de experiencia de vida, que es un concepto clave en el Ortega de los años 30, habla, por supuesto, remite los conceptos, las ideas, las intuiciones, las ironías a la experiencia. No a la experiencia del sujeto cognoscente, que sois los pesados vosotros siempre lo que estáis con el sujeto, sino a un no sujeto que es nuestra vida, la vida de cada cual, que es más bien un no sujeto. Eso es fenomenología pura, vida individual, en primera persona, claro, la perspectiva. Eso, habéis visto que tenemos muchas
Quedamos emplazados para continuar en otra sesión, otro debate, otro congreso, así que nada. Ahí ya empezamos Muchísimas gracias. con una pareja cómica. Para el banquetazo que nos hacemos, metafóricamente hablando, para el próximo coloquio. Hombre, claro. Muy bien. Nada, quiere realidades y nada de... Quiere experiencia de la vida.